Mi adorable canalla. Capítulo 6. Pistolas y una boda. ¡No, Brad! Bradford Warner levantó la vista cuando su sobrina se precipitó en la habitación, mirando con ojos desorbitados la pistola que él limpiaba sobre el escritorio. El hombre la lanzó una mirada de impaciencia antes de volver a examinar el arma. «Ya es demasiado tarde, Candy». «¡Ya le has matado!», exclamó ella asustada. En ese momento él no la miraba, de modo que no vio cómo el color desaparecía de las mejillas de la joven. «Envié un hombre a su casa. No tuvo ningún problema en averiguar la dirección esta mañana. Pronto vendrá aquí para ponernos de acuerdo en cuanto al lugar y a la hora». «No, no, no, no». Cuando él la miró, los ojos de ella parecían lanzar chispas. «Venga, Candy», dijo Brad, pero la joven se adelantó hacia él. «¿Es que no hay otra solución aparte de esta?», preguntó ella, señalando con el dedo el arma que él tenía en la mano. «Creí que anoche habíamos llegado a un acuerdo». Eso fue antes de que la hazaña de Granchester se convirtiera en la comidilla de todo Londres. ¿Acaso no estás enterada de que tu nombre está en boca de todos esta mañana? Candy se estremeció. No obstante, dijo tranquilamente: «Lo sé. Acabo de abandonar una sala llena de mujeres que no pudieron retrasarse en expresar sus simpatías. ¿Y tú qué les dijiste?» «En verdad, no pude negar lo que había sucedido, porque el cochero de Lady Marlowe fue testigo de todo. Pero mentí, diciendo que me trajo enseguida, que Lord Granchester se había dado cuenta inmediatamente de su error». Bradford movió la cabeza. «Cosa que no creyeron, ¿verdad?» «Pues no», reconoció ella de mala gana. «Porque ese maldito cochero esperó más de una hora a que regresaras, y todos lo saben. Y no se necesita más de una hora para que ocurra lo que dicen que ha ocurrido, y el hecho de que mientas en eso sugiere que tienes algo que ocultar». «Pero eso no es cierto». «¿Y desde cuándo los amantes por el chisme han tenido en cuenta la verdad?» «¿Qué voy a hacer, Brad?», exclamó Candy, angustiada. «Tú no harás nada. Soportarás lo que suceda con el apoyo de tu familia. Pero él pagará el precio por haber manchado tu nombre». «No le retes a duelo». Los ojos de Bradford se estrecharon. «Si no lo hago yo, lo hará cualquiera de mis hermanos, y si no Albert. Y Albert se dejará matar. No tiene puntería». «Nadie morirá, Brad», dijo Candy, como si el asunto dependiera por completo de ella. «Tiene que haber otra solución. Para eso he venido. Aunque por un momento llegué a temer que fuera ya demasiado tarde para alcanzarte. ¿Cómo descubriste lo que sucedía?» «Estaba a punto de marcharme de Londres, y un buen amigo me visitó para comunicarme que el pájaro se había escapado de la jaula. Ha sido una suerte que yo me haya retrasado en partir esta mañana. De otro modo, Albert hubiera tenido que afrontar esto». «Al menos su solución no habría sido la de agarrar la primera pistola que encontrara a mano», replicó ella. Bradford hizo una mueca. «¿Ya está enterado?» «No. Creo que ha estado toda la mañana encerrado en su despacho». «Con un poco de suerte, tardará un tiempo en enterarse». «No cuentes con eso, niñita. Seguramente se enterará hoy, a última hora, mañana, a no más tardar. ¿Piensas acaso que no te hace vigilar cuando estás en el perverso Londres?» «Creo que no». «Pues lo hace, créeme», la aseguró Bradford. «Recibe informes acerca de ti también cuando viajas al extranjero. Nada se le escapa a Albert. Inclusive yo no estoy a salvo de sus ojos, que todo lo ven». Candy se lamentó. Esto iba de mal en peor. Albert a veces era capaz de enfadarse tanto como Brad.
Para él solo existía otra solución, y si eso no daba resultado, limpiaría las pistolas de la misma manera que lo estaba haciendo Brad. Sin embargo, la primera solución era del todo imposible. Terence Grantchester nunca estaría de acuerdo. Preferiría enfrentarse a su padre o a uno de sus tíos en el campo del honor antes de verse obligado a casarse. La joven se mordió el labio inferior. Tiene que haber algo que podamos hacer, Brad. Alguna historia que podamos inventar. Podemos inventar millares de ellas, niñita, pero nadie las creerá. Lo peor es que Grantchester ha seducido antes a doncellas inocentes, como tú. El hecho de que hayas estado a solas con él, aunque no fuera contigo con quien quisiera estar a solas, implica que él se aprovechó de la situación. Es un diablo tan apuesto que se supone que no habrás podido resistirte. Eso es lo que creerá la gente y lo que se comentará. Candice se ruborizó y miró hacia otro lado, incómoda. No sé siquiera por qué estoy discutiendo esto contigo, añadió Bradford tajante. Solo queda una cosa por hacer y me corresponde a mí. Candy suspiró. Tienes razón, naturalmente. No sé por qué me he opuesto tanto. Él levantó una ceja con desconfianza. Nada de trampitas, Candy. No son trampas. Tienes que hacer que se case conmigo. No hay otra solución. Maldita sea. Dio un golpe sobre la mesa, furioso. No es digno de ti. No te merece. Pero no, y 1000 veces no. Y no creas que no te entiendo, Candice Arley. Supones que eso solucionará tu otro problema y ya no tendrás que buscar marido. Ya que lo dices, Bradford, en verdad, no me disgustaría tenerle de marido. Te prometo que no me incomodaría. ¿Y se te parece? Se me parece demasiado, diablos. Y es por eso que no te conviene. Pero también me recuerda a Albert. Y hay incluso algo de tío Paul. Venga, sí, hasta quedó apabullado cuando le sugerí que lo que había hecho iba a arruinar mi reputación e iba a tener que casarse conmigo. ¿Le dijiste eso? Ese era mi estado de ánimo, y él se enfadó. Actuó como lo hubiera hecho Albert. ¿Cómo dices? Ese... No, Brad. No te das cuenta que es perfecto. Se parece algo a ti y a todos vosotros. Es lo que estaba buscando. Además, me gustaría intentar reformarle. Ese hombre nunca cambiará, Candy, insistió Brad. Nunca conseguirá vivir tranquilo. No sé, Candy sonrió. Podemos decir eso de ti, pero no estamos seguros acerca de él. Y sí estoy segura de que le gusto. Eso ya es algo. No seas ingenua, Candy, volvió a insistir Bradford. Te deseaba, pero también deseará a otras mujeres y correrá tras ellas. No será un marido fiel. Eso ya lo sé, dijo ella muy tranquila. Y aún así, sigues queriéndote casar con él. Lo que ella no quería era verle muerto, y esa era la única alternativa. Después de todo, prosiguió tranquilamente, él debe arreglar esta situación. Me veo envuelta en un escándalo por su causa, y es a él a quien le corresponde sacarme de todo esto. Es una solución pacífica y estoy segura de que Albert estará totalmente de acuerdo. No puedo decir que sea lo que se merece Grantchester, dijo Bradford furioso. Te conseguirá a ti en el trato, pero tú seguirás sufriendo. No creo que él lo vea así, ¿verdad? Ciertamente estoy segura de que va a rehusar. Bien. Bradford sonrió y volvió a limpiar la pistola. «Oh, no», dijo Candy. «Prométeme que harás todo lo posible para convencerle, Brad». «Está bien», aceptó él. Sonreía de una manera que a ella le dieron ganas de pegarle. Conocía demasiado bien aquella sonrisa. «Quiero que Albert esté presente cuando hables con él», sugirió ella con desconfianza. «Pero tu duque estará aquí pronto, niñita», la recordó él.
Entonces, ven conmigo a ver ahora a Albert. Deja un mensaje para Lord Granchester, diciéndole que regrese esta noche. Y añadió lentamente, desatando la bufanda, creo que Albert debería ver esto para que comprenda hasta qué punto es importante obtener el consentimiento de Granchester. El rostro de Bradford se ensombreció. Me dijiste que solo te había besado. Ella volvió a extender la bufanda con un aire inocente. Bueno, esa marca es la huella de un beso, Brad. ¿Cómo se ha atrevido a marcarte? Candy se encogió de hombros, evitando con cuidado los ojos de su tío. ¿Crees que Albert tomará a mal la marca y asumirá lo peor? ¿No crees que quieran apresurar la boda, verdad? Yo preferiría esperar unos pocos meses para que mi primer hijo nazca después de un tiempo correcto. Eso es chantaje, Candy. Ella abrió desmesuradamente sus ojos verdes. ¿De veras? Albert debería haberte dado un azote en el trasero cuando por primera vez mostraste ese talento para manejar a la gente. Lo que estás diciendo es horrible, dijo Candy conteniendo el aliento. Él rió y movió la cabeza. Deja ya de representar tu comedia, niñita. Haré que tu duque se case contigo de una manera u otra. Ella le abrazó y su deleite fue evidente. Y no volverás a hablar de matar a nadie que nos importe, suspiró él. Como Albert es el más cabal de nosotros, el más capaz en los negocios, quizás se le ocurra algo para convencer a ese caballero sin recurrir a la violencia. Se alejó de ella y guardó la pistola. Dijiste que Granchester no iba a estar de acuerdo, Candy. Y cuando un hombre es terco, se necesita persuasión para que cambie de idea. Tú también puedes cambiar de idea, ¿sabes? No, cuanto más pienso en ello, más cuenta me doy de que esto es lo que conviene hacer. Puede llegar a odiarte por eso, ¿sabes? ¿Acaso no se te ha ocurrido? Sí, tal vez sea así, pero me arriesgaré. No pensaría en el casamiento si no me hubiera encontrado atractiva. Pero intentó seducirme. Intentó, he dicho. Ese hombre va a ser mi marido, Brad. Diles a tus hermanos y a Albert que no aceptaré a ningún otro. De acuerdo, entonces, replicó Brad, y añadió con una mirada penetrante. Pero no se te ocurra quitarte esa maldita bufanda. No hay razones para que mis hermanos o tu padre piensen peor de su futuro sobrino político y yerno de lo que ya van a pensar. Pasaban ya de las 9:30 de la noche y Terence esperaba en su carruaje frente a la casa de Albert Arley. Se había retrasado media hora para la cita, pero no hacía movimiento alguno para abandonar el carruaje. Necesitaba adivinar qué era todo aquello. Había comprendido muy bien por la mañana la convocatoria de Bradford Warner, pero como la cita finalmente no había tenido lugar, ya no sabía qué pensar. No podía imaginarse a Albert exigiendo un duelo. Pero, ¿qué diablos podía hacer entonces? Candy observaba el coche oscuro desde una ventana alta y su nerviosismo se había convertido poco a poco en pánico. A él no iba a gustarle lo que ella había puesto en marcha. Sin embargo, debía sospechar para qué había sido convocado allí. ¿Por qué si no vacilaba en entrar si no era por eso? Albert, por su parte, había tenido bastante que decir acerca de Lord Granchester, además con un énfasis que hizo saber a Candy exactamente lo que le esperaba. Conocía a la familia Granchester desde hacía años y fue muy amigo del padre de Terry hasta que murió. De manera que Candy estaba ahora enterada de todo, incluidas las historias de esas muchachas a las que había involucrado en grandes escándalos por haber tenido la debilidad de sucumbir ante sus encantos. Terence era un hombre irresponsable, sin conciencia. Podía mostrarse frío, arrogante y de mal carácter. El encanto que desplegaba ante las mujeres
No era, por cierto, todo lo que había en él. Sí, Candy lo escuchó todo, pero pese al disgusto del tío Brad, no cambió de opinión. Candy había estado usando la habitación de arriba para espiar por la ventana. Se le permitió quedarse con el único propósito de que no tuviera que esperar hasta el día siguiente para saber cuál iba a ser su destino. Aunque tenía que permanecer arriba y no intervenir, pasara lo que pasara. El tío Brad se había mostrado irreductible en cuanto a eso. Aunque Candy escuchara que el infierno había estallado dentro de la casa, no debía aventurarse a bajar. Terry entregó el sombrero y los guantes al lacayo y le hicieron pasar a la sala. La casa le sorprendió porque era mucho más grande de lo que en verdad parecía desde fuera. Era lo bastante amplia como para que en ella pudiera vivir una familia muy numerosa. «Os esperan, milord», anunció el mayordomo cuando llegaron a la puerta de la sala. Terry casi soltó una carcajada. Sabía que se había retrasado. Sin embargo, todo su buen humor desapareció cuando el mayordomo abrió la puerta y la cerró detrás de él. En un diván de color crema estaban sentadas Ruth y Elvira Granchester, las tías solteronas de Terry, hermanas de su fallecido padre, que en aquel momento parecían estar dispuestas a llamar a la ira de Dios sobre la cabeza de su sobrino. Iba a recibir una reprimenda por parte de sus tías, junto con la de la familia de Candy. Lo sorprendente era que no hubieran convocado a su madrastra. ¿Cómo se hubiera divertido esa mujer con todo esto? «¿Cómo estáis, bellas damas?», preguntó Terence a sus tías. «Como si eso te importara, granuja», respondió Elvira. «¡Elvira!», la reprendió Ruth. «Terry, esta vez sí que la has hecho buena, ¿eh?». «Así parece», contestó él secamente y después se volvió a mirar al padre y al tío de Candy. Albert se adelantó para saludarle cordialmente, alto, rubio y de ojos azules. En cambio, el tío de Candy estaba como clavado en su sitio ante la chimenea. «Aún no hemos sido presentados, Granchester», dijo Albert, «pero conocí bien a vuestro padre, Richard. Creo que conocéis a Bradford». «Nuestros caminos se han cruzado de vez en cuando en los clubs», replicó Terence, sin adelantarse a saludar a Bradford. Brad no se dignó a prestarle atención, como no fuera para fulminarle con la mirada. Era tan alto como Terry e igualmente ancho de hombros. Un diablo desde los 17 años, según Archibald. Y Terry adivinó que seguramente habría peores escándalos en el pasado de Brad que aquella tonta escapada con Candy. Y entonces, ¿por qué diablos tenía Bradford Warner aquel aire tan reprobatorio? «Ese quiere tu cabeza en un plato, sin vergüenza», se escuchó la voz de su tía Elvira en el creciente silencio. Ruth procuró que callara, pero su hermana no pensaba hacerlo. «Lo sé, señora», dijo Terence, enfrentando a Bradford. «¿Queréis que fijemos el día y la hora del duelo, milord?». Brad rió amargamente. «Diablos, pienso que deberíamos hacerlo, pero por más que quisiera complaceros en esto, he prometido dejar que ellos se ocupen primero del asunto». Terry miró alrededor, hacia los demás. La simpatía emergía de los ojos de Ruth, y Albert parecía resignado. El nerviosismo de Terence aumentó súbitamente y volvió a clavar los ojos en Brad. «Caballero», dijo muy estirado, «me gustaría arreglar con vos el asunto. Mi sobrina quiere que sea de otro modo. Ella quiere... Su corazón es demasiado generoso», suspiró Bradford. «No desea que seáis herido, y eso es bastante lamentable. De cualquier modo, pienso que...». «No, por Dios», exclamó Ruth. «Yo no he estado presente para impedir los duelos en los que has participado,
pero impediré este. Preferiría verte antes en la cárcel, muchacho. Terry trató de sonreír. Este caballero exige una satisfacción, tía Ruth, y no creo poder darle otra. Lord Warner aceptará otra cosa que no sea un duelo, porque ama a su sobrina. Debemos dar gracias a Dios por ello. Nosotros. Yo no puedo estar agradecido. También podríamos prescindir de tus irónicos comentarios, muchacho. Es verdad que eres un muñeco arrogante, pretencioso y irresponsable, pero eres el último de los Granchester. Es tu deber tener un heredero antes de perder la vida en el campo del honor, como dicen. Terry se inclinó levemente, pero no replicó. Sus maneras eran indiferentes, incluso algo cansadas. En cambio, se retorcía por dentro. «Siéntate de una vez, Terence», dijo Elvira, agresiva. «Estoy harta de tener que levantar el cuello para mirarte». «Entonces, ¿esto nos llevará mucho tiempo?», sonrió de manera irónica antes de ocupar un asiento frente a ella. «Por favor, no te muestres difícil, Terence», suplicó Ruth. Terry quedó atónito. Ese comentario por parte de Ruth. Ella siempre había sido la persona con la que podía hablar, la que entendía su amargura bajo su apariencia superficial. Cuando él estaba creciendo, siempre había contado con el hombro de ella para sollozar encima. Y luego, cuando él se hizo un hombre, ella siguió estando más cerca de él que nadie. Ni siquiera le reprendía por la forma en que vivía. Era como si pudiera saber por qué él hacía las cosas que hacía. Naturalmente, no lo sabía. Solo Matilde sabía por qué él era inquieto, temerario, por qué caminaba siempre sobre una cuerda floja, por qué nunca descansaba. Terence miró con ternura a su tía. A sus 43 años todavía era atractiva, todo lo contrario a Matilde, la mujer que, secretamente, él había creído que era su madre durante toda la infancia. «Te lo han contado todo, tía Ruth». «Eso creo». «¿Te han dicho que todo fue un error?» «Sí». «Y que devolví a la muchacha intacta?» «Sí». «¿Y qué haces aquí entonces?» Elvira frunció el ceño antes de decir: «Déjala en paz, sinvergüenza. No es culpa de ella que tú te hayas metido en esto». «Sabemos muy bien de quién es la culpa», resonó la voz de Bradford. Terry ya no aguantaba más. «¿De qué se trata entonces?», preguntó girando en su silla para enfrentar a Brad. «Sabes perfectamente lo que hay que hacer, Terry», dijo Ruth en un tono suave. «Es una desgracia que haya pasado esto. Ninguno de los presentes cree que quisiste hacerle daño a la chica, pero no cabe ninguna duda de que la reputación de ella ha sido irreparablemente dañada, y ella no puede sufrir la humillación de las malignas murmuraciones porque una de tus calaveradas haya salido mal. ¿Lo entiendes, verdad? Lo menos que puedes hacer es aceptar la responsabilidad de tus actos. Tienes que casarte con ella